Gusto. Anatomía, fisiología, obra arquitectónica. Por Erika Llanes del Río Rivera, María del Carmen Mireles Elías, Juan Pablo Espinosa Espinosa, Gabriela Pérez Flores, Yara Abigail Alfaro Lugo y Juan de Dios Rivera Lara. El gusto es un sentido químico, es decir, los receptores se estimulan por productos químicos en disolución dentro de la boca. Aunque la mayor parte del sentido del gusto se encuentra en los quimiorreceptores de la lengua, una buena parte se debe a los receptores olfatorios de la nariz, ya que los olores de los alimentos suben a la nariz por la nasofaringe. Además, es capaz de recordar sus elecciones, a esto se le conoce como memoria sensorial. En pocas palabras, a partir de la distinción de alimentos y bebidas se establece un criterio personal. Los receptores se encuentran en las yemas gustativas de la lengua. Un adulto tiene alrededor de 10.000 yemas, aunque disminuyen con la edad. Poseen células receptoras con microvellosidades que reciben los estímulos químicos. Estas células receptoras se asocian con neuronas aferentes que enviarán la señal al sistema nervioso central. Además, unidas a las células sensoriales quimiorreceptoras, encontramos células de soporte y células basales que las ayudan a cumplir su función. En la imagen izquierda se puede ver un esquema de una yema gustativa, que está compuesta por cavidad oral, microvellosidades, poro gustativo, epitelio de la lengua, quimiorreceptores, célula de soporte, sinapsis, célula basal, tejido conjuntivo, fibra nerviosa aferente. En la imagen derecha podemos ver un detalle de las yemas gustativas. Las yemas se encuentran en elevaciones de la lengua denominadas papilas. Estas dan a la lengua un aspecto rugoso. Pueden ser de varios tipos: caliciformes, de mayor tamaño, con forma de V invertida, situada en la parte posterior de la lengua; fungiformes, con forma de Z, se sitúan en los laterales de la lengua y zona anterior; filiformes, forma de hilo, las encontramos en las porciones anteriores y centrales de la lengua. En la imagen izquierda se puede ver la papila de la lengua con varias yemas. En tanto que en la imagen derecha se pueden ver los componentes generales del órgano, en este caso la lengua, que está dada por la epiglotis, raíz de la lengua, amígdala, surco medio de la lengua, papilas cónicas, dorso, borde, cuerpo de la lengua, vértice, papilas filiformes, papilas fungiformes, papilas foliadas, papilas caliciformes y dorso de la lengua. La fisiología del gusto. La sensación gustativa se produce por el estímulo de receptores específicos que están distribuidos por la cavidad oral. Para que se produzca dicho estímulo es preciso que las sustancias químicas entren en contacto físico con el receptor. En la imagen se muestra con colores la división sensorial y las 5 sensaciones gustativas primarias. El sabor ácido está marcado en rojo, el dulce en amarillo, el amargo en verde, el salado en azul y un sabor descubierto hace relativamente poco, llamado umami o sabor dulce salado, está marcado en gris. Los sabores que percibimos son una combinación de estos 5. La punta de la lengua es más sensible a las sensaciones dulces y saladas, la parte posterior es más sensible a las sensaciones amargas y los laterales a las sustancias ácidas. Estos sabores, más las sensaciones de calor, frío y temperatura, más textura, se combinan dentro de la boca para darnos el sentido del gusto. Una percepción se refiere a las reacciones o conductas que el cuerpo genera de manera inmediata a los estímulos que las provocan. Una sinestesia es la capacidad que tiene un estímulo de evocar sensaciones y experiencias en otra modalidad distinta a la suya. La sinestesia tiene algunas características básicas, como ser involuntaria automática, localizable en el espacio, consistente y genérica, duradera y emocional. Están identificados varios tipos de sinestesia. Las más comunes se muestran en el diagrama de la derecha. Es frecuente que las personas que experimentan un tipo de sinestesia también experimenten otras modalidades. Así, un sinestésico grafema color puede ver colores cuando huele un perfume.
música color, ver los colores al escuchar ciertas notas musicales. También, un sinestésico tacto espejo puede sentir el tacto que observa en el cuerpo de otra persona o sentir un sabor en su boca cuando alguien le toca, como un ejemplo espejo neuronal sobre una acción que él repite por observación, como el estornudo, por ejemplo. Por otra parte, la sinestesia léxico-gustativa consiste en la aparición de una sensación involuntaria del gusto en la boca a partir de una palabra. Los fonemas que accionan un gusto dado tienden también a aparecer en el nombre del comestible correspondiente, es decir, se produce una asociación entre la palabra estímulo y el nombre del sabor que accionan. Con estos 4 tipos de sinestesia podemos entonces relacionar la percepción coexistente entre los sonidos, los colores, las formas, las texturas y los olores con el sentido del gusto, al estar inmersos en un espacio físico real, es decir, que mediante la utilización de estímulos correctos podemos generar atmósferas que concluyan una experiencia única. Para ello, se debería estudiar a fondo cada uno de los elementos. Existe una relación directa entre el olor y el gusto. Sabemos que los olores son estímulos que evocan con facilidad nuestros recuerdos, especialmente aquellos relacionados con nuestras emociones. Somos lo que comemos, o por lo menos eso indican los más recientes estudios médicos, psicológicos y científicos llevados a cabo en las últimas 2 décadas. Ciertas culturas evidencian a través de sus costumbres gastronómicas un cierto apego hacia su patrimonio cultural y social. Por preferencia gustativa se entiende la elección de ciertos alimentos frente a otros para controlar el tipo de dieta ingerida. Esto cuando se habla de una dieta de un contexto histórico-social y de la personalidad de los comensales. Las preferencias gustativas cambian con frecuencia en función de las necesidades del organismo respecto a determinadas sustancias y también tiene que ver con las edades. La experiencia previa de sabores agradables o desagradables desempeña un papel muy importante en la determinación de las preferencias gustativas. Una indigestión tras la ingesta de un determinado alimento puede provocar una preferencia gustativa negativa o aversión hacia dicho alimento. Paladar San Cristóbal es un restaurante ubicado en La Habana. Su ubicación geográfica representa un elemento fundamental para establecer empatías espacioculturales. La gastronomía de la región es el concepto principal del lugar y reafirma la necesidad del pueblo cubano de unirse cultural y socialmente por medio de la comida e invita mediante ella a conocer su historia. El Manual del Cocinero Cubano se publica en La Habana como el primer recetario escrito en la isla, que, como bien indica su título, remite a la necesidad del pueblo cubano de unirse cultural y socialmente. La asociación de la comida con respecto al espacio de donde surge el platillo es muy importante dentro de la gastronomía. Cuba es un ajiaco. La imagen del ajiaco criollo, que es un plato tradicional, nos simboliza bien la formación del pueblo cubano. Sigamos la metáfora. Ante todo, una cazuela abierta. Esa es Cuba, la isla, la olla puesta al fuego de los trópicos. Cazuela singular, la de nuestra tierra, como la de nuestro ajiaco, y que ha de ser de barro y muy abierta. Y ahí van las sustancias de los más diversos géneros y procedencias. La indiana nos dio el maíz, la papa, la malanga, el boniato, la yuca y el ají, que lo condimenta, y lo blanco del casabe. Los castellanos desecharon esas carnes indias y pusieron las suyas. Ellos trajeron con sus calabazas y nabos las carnes frescas de res, los tasajos, las cecinas y el lacón. Con los blancos de Europa llegaron los negros de África, y estos nos aportaron guineas, plátanos, ñames y su técnica cocinera. Y luego los asiáticos con sus misteriosas especies de Oriente. Con todo ello se ha hecho nuestro ajiaco, mestizaje de cocinas, mestizaje de razas, mestizaje de culturas. La decoración de sus espacios recopila diferentes estilos estéticos,
desde la blanca herrería que te recibe en su entrada a recepción hasta el exótico ingreso a su cocina. En Paladar San Cristóbal se crean atmósferas diversas, combinando el color de sus paredes, la iluminación en intensidades y matices, techos altos con tragaluces que iluminan naturalmente el corredor principal. La utilización de objetos ornamentales agrega la sensación gustativa a una ligereza de olor de sus recuerdos, en el juego atemporal del apetito, de los sentidos evocados desde 1914, acumulación que no a todos gusta, pero entretiene, olores de madera, libros viejos y nacionalismo. Su cocina, el lugar donde la magia del lugar ocurre, es pequeña y simple a diferencia de sus salas de degustación. La dinámica que existe en el lugar es resuelta con una estructura en U y las barras blancas apoyan la iluminación del lugar y aportan el aspecto limpio del espacio. Ahora pasamos a describir el empleo-impacto que tiene el sentido gustativo sobre una obra arquitectónica. En este caso vamos a analizar el Paladar San Cristóbal en La Habana. Es un restaurante que se ubica en La Habana Vieja. Se trata de una casona de los años 40 de estilo mixto. Los platos ofrecidos en la carta de este lugar son realizados a partir de la mezcla culinaria que se produjo durante toda la historia de la isla. Se cuenta la influencia de España, África y China en la cocina cubana. A primera impresión, nos llama mucho la atención que la fachada e interiores destaquen por el color verde en los muros, azulejos, pisos y las plantas. Asociado al sentido del gusto, el color verde lo relacionamos con la frescura de los alimentos y el sabor de los cítricos como el limón y demás ingredientes naturales usados en la preparación de bebidas, como la menta o la hierbabuena, muy características de esta zona tropical. Es propiedad del chef Carlos Cristóbal Márquez. El restaurante se encuentra ambientado a la antigua, con artefactos religiosos, adornos de porcelana, muebles de épocas pasadas y muchas otras obras de arte moderno y objetos de colección. La impresión que da el lugar al comensal es de gran expectativa. Al estar tan enriquecido decorativa y arquitectónicamente, lo que se podría esperar son platillos exquisitos de sabores exóticos que probablemente no se han degustado antes ni se probarán en ningún otro restaurante, pues se trata de cocina de autor y nada más confortable que vivir la experiencia en un ambiente hogareño y acogedor. La planta arquitectónica en el primer nivel consta de un patio distribuidor a 3 salones y la cocina. Esta última se encuentra al fondo. Se trata de un amplio espacio rodeado de anaqueles con todos los insumos necesarios para elaborar sus magníficas recetas. El segundo piso está destinado para la casa-habitación del chef propietario. En una página promocional nos encontramos con la siguiente descripción. Paladar San Cristóbal se define como un espacio dedicado 100% a la cocina que mira al pasado, desde su decoración y su menú inspirado en las décadas del 30 al 50 cubanos. Pero también gusta de poner los ojos en el futuro y descubrir nuevas tendencias, ajustar las miradas de su telescopio gastronómico. Es así como analizamos que la atmósfera y las actividades que se llevan en un objeto arquitectónico pueden llegarnos a despertar el apetito, a producirnos hambre. En especial se tiene este tipo de intenciones con establecimientos que se dedican a la venta de alimentos. Nosotros somos el equipo Gusto. Muchas gracias por su atención.